Entrega toda a Él. Give all to God, to Jesus, to the Christ Messiah. We thank you, Lord Jesus. We love you. We need you more than ever, especially in these times. Necesitamos hoy más que ayer, más en este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que Dios viene pronto, pero mientras que estamos aquí en la tierra, necesitamos clamar a Dios siempre, cada día, pidiéndole más. Queremos más de ti, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Tú eres mi ejemplo. Cada día quiero crecer mi relación contigo, Señor, porque Dios sabe, Señor, que no hay nada más importante en esta vida de mi relación contigo, que un día puedo llegar a esa meta, estar contigo en las nubes, unidos con mi familia, mi iglesia, adorándote, Señor, por los siglos y los siglos, con gozo, con alegría, ya no angustia. Gracias, Jesús. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza, eres tú. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi esperanza es tú, Señor. Disfruta la presencia de Dios que está aquí, hermanos. Levanta tus manos. Todos conmigo, levanta tus manos. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Y vamos a tomar unos minutos más en reverencia y vamos a adorarle hoy. Jesús está aquí en este lugar. Gracias, Padre. Su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó. Siendo inocente murió. Sí. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin moriste por mí. Ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Y eres mi único anhelo.
Y de igual manera le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, sea aquí a los diferentes estados de Estados Unidos, al igual a aquellos que nos ven en México y hasta donde alcanza la red, que es un lugar por todo el mundo. Amén. La Iglesia Cristo viene, le da la bienvenida, se goza con tu presencia de igual manera. Jeremías capítulo 29 verso 11. Las palabras en la traducción Dios habla hoy las hemos estado repitiendo, lo haremos en estas enseñanzas. Y dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes. Es Dios quien está hablando, amén. Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Usted cree que Dios sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros? Amén. Pero quiere que usted y yo comprendamos, entendamos que eso ya lo tiene Dios bien armadito, bien arreglado, para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor lo dice, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Es algo tan especial que usted y yo podamos comprender eso. Muy bien, he tratado de ponerlo con la ayuda del Señor en estas enseñanzas en un orden correcto, en orden que la Biblia lo revela. Cuáles son los pasos para que usted y yo podamos estar en el centro de este plan, en el centro del plan de Dios. Porque es importantísimo que usted y yo podamos participar en esta hermosa y divina oportunidad que Dios nos concede. Amén. Sabe que usted y yo somos los beneficiados, usted y yo somos los privilegiados que Dios primeramente nos alcanzó, y en segundo lugar nos concede la oportunidad de participar en el plan de Él. ¿Cuál es el plan de Él? Definitivamente usted y yo lo conocemos perfecto. Es de redimir a la humanidad entera. Cristo fue el que inició este plan para que se cumpliese también en el restante de la humanidad, y el Señor nos concede el privilegio de participar, aunque sea un poquito en ello. Hagámoslo con alegría de corazón, porque esto es lo único que tendremos por la eternidad como recompensa en el cielo. Y no que estemos trabajando por recompensa, estamos trabajando para honrar a nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Bendígalo si lo siente en su corazón. Rápidamente quiero mencionar algunos de los pasos. Primeramente hemos tocado 3 de ellos, y quiero repetirlos para aquellos que no han estado presentes en las enseñanzas. El plan de nuestro Dios primeramente era salvarnos. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo era el que usted y yo seamos santos. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Si alguien está cerca por ahí, dígale: el Señor quiere que tú seas santo. No se me asuste pensando de que se requiere que traiga una aurora, ¿cómo se llama? Una de estas rueditas en la cabeza que le ponen a las figuritas que hacen. No. Santo significa estar apartados al servicio de nuestro Dios. Es todo. No quiere decir que nos remontamos allá y que estemos en una montaña metidos en una cueva. No, claro. Mismo el Señor les dice: si fuera cuestión de que se saliesen del mundo, pues entonces esto ya no tendría ninguna razón. No quiero que los quites del mundo, está orando el Señor, sino que los conserves, los guardes en el mundo, porque el Señor quiere que todo el resto de la humanidad venga al conocimiento de Él. Y tercero, que estuve compartiendo la semana pasada, es que yo y usted seamos los ministros. Antes de poder extendernos hacia afuera, seamos ministros en nuestra casa. Ponga mucha atención. Sus requerimientos para que usted y yo podamos hablar al pueblo, hablar a los grupos, a las personas, o a las tribus, a los pueblos en la tierra, es debe de saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Esto se pone en práctica cuando están pequeñitos. Después, si los hemos enseñado, el Señor nos promete que si los instruimos en su camino, en su carrera, cuando estos sean ancianos o viejos, no se van a apartar de ella. Dice: porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende o podrá cuidar de la iglesia de Dios o del pueblo de Dios? Estamos de acuerdo en esos 3 pasos. Es el orden divino de nuestro Dios. Estaremos tocando el cuarto, que tiene que ver con extendernos fuera de nuestra casa. En Mateos capítulo 28 verso 19 dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones se traduce de la palabra tribus de los tiempos antiguos, o pueblos.
o grupos o familias. Recuerde que en aquellos tiempos una nación, un reinado era una familia, y se crecía y se formaba lo que se identificaba como una nación o como un reinado, un reino. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es la orden divina de Dios. ¿Sabe que es uno de los mensajes primordiales, principales a todos los creyentes? Prediquen el evangelio. Pero no podemos ni debemos de tratar de hacerlo, poner el carro delante de los caballos. No, primeramente para esto se requiere que usted y yo seamos salvos. Segundo, que podamos nosotros buscar y practicar la santidad, el ser santos. Una de las tragedias terribles que sucede en el cristianismo moderno es que hay personas que hablan muy bonito, pero realmente sus hechos son totalmente contrarios a lo que la Biblia describe que debe de ser un creyente. Estaré compartiendo más adelante un poquito de esto. Pero el Señor quiere que usted y yo vayamos y prediquemos el evangelio al resto del pueblo, al resto de las personas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dígale a su hermano que está cercano a usted: el Señor nos ordena que le hablemos al resto del mundo. Vamos. Muy bien, porque en Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de su casa. Es triste cuando yo escucho ver a personas que recién convertidas y luego quieren formar iglesias, quieren lanzarse. O la emoción es buena y se entiende. Era como si cuando el Señor envió a Samuel para que ungiese a David, que era un jovencito, y en ese momento David hubiera tirado vamos a decir, el cayado, la vara con las que corregía las ovejas, y hubiera dicho: pues ya estoy ungido, ya soy ungido por el profeta, el mandato de Dios. Ahora ustedes, hermanos míos, quédense aquí, yo me voy a ejercer el trabajo de rey. No trabaja de esta manera. El Señor primeramente nos dice que demos el primer paso para dar el siguiente. ¿Cuántos entienden esa lógica? El Señor quiere que primeramente nosotros, ahora que el Señor nos ha salvado, entonces seamos santos. No quiere decir que seamos extraños, sino que seamos gente que practiquemos lo que el Señor nos recomienda que hagamos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amén. No es nada extraño. Bendígalo con su ofrenda de palmas si lo siente en su corazón. Y dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque el Padre dice allá en el versículo 8: van a recibir poder, van a recibir autoridad, van a recibir capacidad, van a ser equipados. ¿Para qué? Para que hablen de mí en su casa, en sus amistades, en el pueblo, para que hablen a la nación siguiente que está, al pueblo siguiente que está ahí, y para que hablen en todo el mundo si fuera necesario hacerlo. Yo los voy a equipar de manera que por lo pronto no se muevan. Esta es la forma correcta de trabajar en el plan de nuestro Dios, el cual es bueno. Dígale a su hermano que está a su lado: el plan de Dios para mí es bueno. Esta promesa que Jesús nos entregó a todos los creyentes no es una promesa nueva. Es una promesa que ya Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en parte la cumplió, pero quedó muy lejos de completar el llamado de Dios. Esto también ayudó, en este caso, a la iglesia, a lo que ahora es la iglesia, de que la misericordia de Dios fuera extendida a los gentiles. Aunque había porciones bíblicas en lugares en la Biblia que decían en una forma media, vamos a decir, un poquito oscura, un poquito, vamos a ir en secreto, de este amor de Dios para toda la humanidad, pero no lo entendíamos claramente. Fue el apóstol Pablo el que viene, nos abre el telón para revelarnos todos estos secretos que ya Dios le había dado al pueblo de Israel. Y quedaron muy cortos ellos de ponerlos en práctica. Esto trajo sobre el pueblo de Israel persecución, lucha. Han sido despreciados por la tierra donde han ido. Fueron despatriados, fueron echados fuera de su tierra y han andado por todas las naciones. Sabe que el Señor había profetizado de que si no cumplían con este llamado, el Señor los iba a esparcir por la tierra, los iba a enviar por la tierra, y que donde quiera que fueran, la espada los iba a perseguir. Imagínense.
y que la gente iba a entonar cánticos de ellos como los entonaban con respecto de los borrachos. En una escritura lo dice, dando a entender, van a ser cánticos de ustedes, van a hablar de ustedes en forma despechada, en forma de risa y de burla, porque ustedes no cumplieron con el propósito mío, con el plan mío, con el llamado que yo les di. Les di todas las cosas necesarias para hacerlo. Pero gracias a nuestro Dios que el fracaso de ellos se ha extendido la misericordia a nosotros. Pero la Biblia dice que no seamos arrogantes nosotros, porque si Dios no perdonó al árbol original, al olivo original, tampoco va a tener, vamos a decir, no, tampoco va a perdonar a las ramas del árbol silvestre. En otras palabras, Dios va a juzgarnos a nosotros como juzgó al pueblo de Israel, para que no fuésemos nosotros arrogantes, que tuviésemos cuidado. ¿Cuántos le damos gloria a nuestro Dios? Él no hace excepción de personas. Como Dios ama y amó al pueblo de Israel, así nos ama a nosotros. Como Dios juzgó al pueblo de Israel, así nos juzga a nosotros. Dios no hace excepción de personas. No porque ahora se nos haya revelado de la novia del maestro, del Señor, significa que ahora usted y yo podemos hacer cosas que el pueblo de Israel no se le permitía hacer. Tenían un compromiso y no lo cumplieron. Veamos lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. A lo suyo vino, que es la tierra, pero luego viene la porción siguiente, y los suyos, su pueblo, no le recibieron, no aceptaron su señorío, su autoridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Me llama mucho la atención a mí una de las expresiones que se encuentran en este evangelio, el evangelio de San Juan. Ahorita podemos decir con toda la libertad del mundo, yo soy hijo de Dios. Ustedes, las mujeres, yo soy hija de Dios. No creo que haya mucha dificultad con expresarlo, ¿verdad? ¿O cuántos tienen dificultad con decir yo soy hijo de Dios? Las mujeres hijas. Y me llama mucho la atención porque entre el pueblo de Israel era muy difícil de que alguien pronunciara esa palabra. Vino Cristo y menciona yo soy hijo de Dios. ¿Y qué cree que quería hacer la gente con él? ¿Lo querían qué? Apedrear, matar. Al final de cuentas lo hicieron. Lo llevaron a la cruz y lo crucificaron, nomás porque dijo yo soy hijo de Dios. Usted imagínense el poder, el valor que existe en esa expresión. Y les dice Jesucristo: tan solo porque les he dicho que soy hijo de Dios, ¿por eso me queréis quitar la vida? Si ha hecho obras que no respaldan esta posición, pues entonces júzguenme conforme a las obras. Pero si las obras respaldan esto que estoy diciendo, entonces ¿por qué me quieren apedrear? Y usted conoce la historia bíblica. Lo que significa es que si estos hombres querían matar a Jesucristo tan solo por ser hijo de Dios o por hacerse hijo de Dios, y lo dicen claramente, no te queremos apedrear por ninguna de las obras, sino porque tú, siendo hombre, te igualas a Dios. ¿Sabe? Cuando usted dice soy hijo de Dios, aunque usted no lo entienda en su plenitud, usted se está poniendo cerca o en la familia de Dios. Como ningún hijo dice que es fuera de otra familia. Cuando dice yo soy hijo de mi padre y dice el nombre del padre, pues entonces entendemos que él pertenece a esa familia. Y usted y yo, cuando decimos somos hijos de Dios, pertenecemos a esa familia santa, divina, eterna. Amén. Bendígalo con su ofrenda. Pero no vamos a predicar de eso. Quiero que vea usted cómo es que Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran predicadores del mundo entero. Sin embargo, quedaron muy cortos. Éxodo capítulo 19 verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, es Dios quien está hablando a su pueblo Israel, y guardareis mi pacto. Todas las promesas de nuestro Dios tienen una condición. Todas, aún hasta la salvación. ¿Cómo, pastor? Nunca había. Sí, también la salvación se requiere. Hay una condición.
¿Cuál? De que aceptemos a Cristo como Señor. Tiene su condición. Las condiciones no son no demandan mucho de nosotros, pero sí tienen condición. Y ahora que el Señor le está diciendo, hay una razón. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ponieres en práctica lo que estoy hablando. Dice una palabra que yo cuando la escucho, la expreso, todo, yo me siento feliz. Vosotros seréis mi especial tesoro. Bendígalo. Escuchamos de personas que tienen abundancia de bienes, tienen riquezas. Ellos sí pueden decir con mucha libertad que tienen muchos tesoros en la tierra, tienen dinero que bárbaro, ni saben a veces lo que tienen. Y esos son los tesoros de ellos. Son gente que humanamente hablando son importantes en la tierra, pero no existe un ser ni en toda la tierra, bueno, sabemos que no hay nadie más en el universo aparte del cielo y la tierra, pero nuestro Señor es más importante que todas las criaturas. Y el tesoro de Él no son los planetas, no son los materiales que Dios creó. El tesoro de nuestro Dios somos nosotros. Entonces, déselo fuerte a nuestro Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esta promesa, esta bendición se extendió a nosotros a causa de que el pueblo de Israel no le recibió en el momento que Él vino. Ahora se nos extendió y damos gracias a nuestro Dios por ello. Tristemente, pues pensamos que al pueblo de Israel le fue mal, pero bueno, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y no que lo haya desechado al pueblo de Israel. Todos los que crean en Jesucristo también serán salvos como nosotros mismos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de intercesores, de ministros y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es trágico cuando hace un momento lo mencionaba, y usted está consciente de ello en nuestros tiempos, que no se trata de hablar bonito. Dios no nos llamó porque hablábamos bonito. Es más, de los ministros más poderosos en la Biblia, algunos no eran tan elocuentes como la gente considera en nuestros tiempos que debe ser una persona importante, un líder con autoridad. Por ejemplo, Moisés, casi todos los teólogos hablan y dicen que él mismo lo menciona, pero no sabemos hasta qué punto. Pero tal parece que tenía dificultad con el habla. Algunos dicen que era tardo para hablar. ¿Será cierto? Esto es lo que los teólogos nos dicen. En otros casos encontramos con profetas que tenían su forma, eran mudos en algunos casos. De manera que Dios no eligió a sus ministros porque eran muy buenos para hablar. Ahorita la gente sigue esto porque el carisma de hablar les atrae. El Señor nos llamó por eso. El Señor nos llamó porque tuvo misericordia de nosotros. Y Pablo es el que lo pone en palabras más claras. No eran lo mejorcito de la tierra ustedes, no eran los más importantes, no eran los más ricos, no eran los más elocuentes, no eran los más profesionales. Es más, ustedes eran lo más peorcito de la tierra. Así lo está diciendo Pablo, eran lo peorcito. Pero Dios nos escogió para avergonzar con lo peorcito lo mejorcito, lo sabio con lo ignorante. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Dios. Amén. De manera que cuando vemos estas personas, pero aquí está algo que el Señor nos reveló en su palabra, que el árbol no se identifica por ser frondoso o por su hoja. Algunos profesionales sí lo pueden hacer, pero la forma de identificar un árbol de fruta es más por su fruto. Porque si usted conoce de las frutas de los árboles, vamos a hacer del el durazno y el tangerino, ¿cómo le llaman esa otra fruta en español? No había en mi tierra, pero la hoja es casi muy similar. Vamos a decir el limón y la naranja. Una gente que no es profesional es muy difícil conocerlas. Muy difícil. Se conoce la naranja, el limón, la toronja, la mandarina, y estos frutos casi son muy similares en su hoja. Entonces, ¿cómo se distinguen? ¿Cómo se conocen? Por el fruto. Cuando usted vaya y toma uno y lo prueba, ya sabe de qué se trata. Bueno, el problema aquí en nuestros tiempos es que muchos hombres predican muy bonito, pero sus frutos son terribles.
Algunos son personas vulgares en su forma de hablar. Otros son mentirosos. He escuchado a algunos muy reconocidos, y cuando escucho algunos de sus videos por ahí, es algo terrible en su forma de expresarse, y la gente los tiene por algún grande. Personas que son esclavas de los vicios. Algunos son ladrones, y antes de robar al prójimo, primeramente roban a Dios, pero eso es otro estudio. Otros están atados a la pornografía en estos tiempos modernos y son esclavos de vicios. El Señor dice: no, esa no es la forma de poder conocer mis hijos, mis servidores, sino por los frutos que dan. Entonces por el fruto se conoce el árbol. Nosotros buscamos mucho lo externo, pero cuando usted conoce lo interno, usted conoce si en esa persona hizo primeramente los pasos correctos. Primeramente, es una persona que fue salva. Segundo lugar, es una persona que es santa, no extraña, santa. Tercer lugar, es una persona que conforme a sus capacidades ha tratado de tener a su casa, sea hombre o mujer, bajo la guianza y dirección del Señor. Son pasos simples que el Señor espera que sus hijos practiquemos. Y en cuarto lugar, de lo que estamos tocando, es que hablemos a la gente allá afuera. Déjeme mencionarle algo. Si tu marido es el que busca del Señor, el Señor le va a demandar a él. El momento que llegue allá con el Señor, le va a demandar de lo que hizo con el talento o con el ministerio que Dios le dio. Pero si tu mujer le dificultas al marido el ministrar, ya que su casa esté en orden, el marido tiene libertad de poder hablar fuera y hablarle a grupos. Pero si tú le impides, si tú le dificultas, déjame decirte que el Señor te va a pedir cuentas a ti. Pero va a decir: pero es que pastor, es que yo no soy la llamada a ministrar. Te va a pedir cuentas el Señor, tenlo por seguro. Yo le doy muchas gracias a mi Dios por mi esposa, que desde jóvenes el Señor, estábamos en temprana edad, puedo decirlo con mucha libertad en este momento, el Señor me llamó a ministrar, y mi esposa nunca se ha interpuesto. Nunca me decía: ¿por qué llegas? Déselo fuerte a nuestro Dios. Un día después, no sé si lo recuerde ella, después de una junta que tuve yo con varios pastores en Houston, en una afiliación que pertenecíamos, salieron varios casos de que muchos pastores no podrían porque la esposa era muy celosa. Y le dije yo a Rebeca, mi esposa, en una ocasión, le dije: a mí es que tú no me amas, Rebeca. Dice: ¿por qué dices eso? Porque yo no miro que me celas con nadie. Casi por poco me dice: pues ¿qué te pone ojos a ti? Pero no. Dice: no, calmado, Jani, calmado. Sí te amo, pero no puedo interponerme en lo que Dios te llamó a hacer, porque Dios te llamó a predicar. Amén. De manera que la esposa debe tener cuidado. Sí, solamente la esposa. No, también el varón. En Israel hubo ministros como David, que llevaron al pueblo en búsqueda de Dios, pero hubo también ministras como Débora, que llevaron al pueblo a Dios. Quiere decir que si la mujer es la que es espiritual en la casa, si la que tiene el llamado, varón, te lo aconsejo, no te interpongas. No quiere decir que tu esposa se va a ir a las campañas y todo eso, y si se va, pues síguela, ¿sí? Pero no te interpongas tampoco en el ministerio de ella. Yo felicito a algunos varones aquí, que las mujeres son las líderes ministras y los varones allí están apoyándolos. ¿Y cómo sé eso? Porque cuando salen, usted se da cuenta del servicio, el hombre es el que lleva la Biblia, las Biblias y las cosas, la bolsita de la esposa, y la esposa va adelante. Y el siervo siempre va a seguir al líder, amén. De manera que tranquilo. ¿Hay algo malo en eso? Seguro que no. Le damos gloria al Señor, porque dice la Escritura que nos debemos sujetar los unos a los otros. Debemos de servir al Señor con alegría de corazón y tener confianza en aquel hombre o mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Es trágico cuando hay celos en un matrimonio, y no vamos a hablar de eso, pero esa
falta de confianza en tu cónyuge, si el hombre o la mujer, es un fracaso no en él o en ella, sino en ti. Que no tienes confianza en lo que tú eres, en lo que Dios te hizo. Si Dios te formó y te capacitó y te dio esa persona que esté a tu lado, sea el hombre o la mujer, ten confianza. Y si no la tienes en él o en ella, tenla en Dios. Amén. Pero tampoco ninguno de los dos debe darle material al otro para que vaya a pensar de esa manera. No se ayuden a pecar uno contra el otro. Amén. Sino que Dios nos llamó para que seamos santos y lo representemos a Él en nuestra casa y fuera de nuestra casa. Y si el mundo allá afuera viere estas prácticas en el pueblo de Dios, yo le puedo asegurar que el mundo allá afuera pensaría diferente de la iglesia. Cuando la iglesia inició, una de las cosas que debe llamarnos la atención en el libro de los Hechos, dice que el pueblo secular tenía un temor terrible de acercarse a los creyentes, porque si se acercaban no querían decir absolutamente nada mal en contra de ellos, porque el que hablaba mal caía muerto. Yo no sé el Señor por qué quitó eso hubiera de existir todavía, nos hace mucha falta. Amén. Pero también es necesario que los creyentes seamos santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Veamos cómo la extensión se va hacia la iglesia. En 1 de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9 y 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Volteale a tu compañero o compañera, si está a tu lado, si no a tu hermano o a tu hermana, con tus propias palabras, dile: ¿cómo me ves? ¿De qué linaje tú consideras que soy? Ahí con tus propias palabras. Porque si Dios dice que somos linaje escogido, realmente somos de buen material, ¿sí? Linaje, somos de una tela, de la mejor tela que existe en la tierra, porque Dios puso sus ojos en nosotros. De manera que somos, el Señor, en el momento que nos ha escogido, nos ha acercado a Él, Él puede decir estas palabras de nosotros: vosotros sois linaje escogido. No escogido por los hombres, no escogido por los poderosos, no escogido por los sabios, escogido por el Eterno. Sois linaje escogido. Y luego dice: somos ministros. No solamente el pastor. Muchas personas dicen: pues hay que prediquen el pastor, los diáconos, los sugieres, los oficiales, que prediquen ellos. No, todos somos hijos del Señor. A todos nos ha dado esta orden. Amén. No solamente quieras cargar a unos cuantos. La carga es para todos, pero es fácil. La carga de nuestro Señor Jesucristo es liviana. Dice el Señor: lleven mi yugo es fácil, ligera es mi carga, es liviana. Amén. Qué bonito es disfrutar la vida de creyente. Oh, es hermoso, es hermoso. Bendiga a nuestro Dios. Si no sientes eso en tu corazón, clama a tu Dios. Dice: somos sacerdocio real, real sacerdocio. Real sacerdocio. Estas expresiones las tomamos muy a ligera nosotros, pero en los tiempos de Israel eso no se hacía así. No se hacía de esta manera. Hubo un hombre al cual se le llamó rey y sacerdote en la tierra, y se le tenía en grande estima. En estima, hermanos, wow, se le reconocía a ese hombre por toda la historia. Todavía la iglesia habla de él. Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, que había sido atacado por otros reinos, y viene y toman a Lot, su sobrino, y Abraham va en contra de estos reinos con 300 de sus siervos, y les cae, los destroza y los vence, y le quita a Lot, y le quita también todos los bienes que habían robado de Sodoma y de Gomorra, que era el pueblo, la ciudad de Lot, y los trae para acá. Y cuando venía de la batalla, después de tener este éxito en la guerra, le sale al camino, al encuentro, un hombre llamado Melquisedec, un rey de una ciudad llamada Paz, Salem. Y dice que cuando lo encontró, viene este hombre y le da a Abraham pan y vino. Y entonces Abraham saca de todo lo rescatado los diezmos y se los entrega a este hombre. Y la Biblia dice: mirad cuán grande era este hombre.
cuán grande era. Pues escrito está, esto se conoce, que el mayor bendice al menor. Y dice que Melquisedec bendijo a Abraham, que tenía las promesas. Y mirar cuán grande era este. ¿Por qué? Porque este era rey y sacerdote, posición que solamente Cristo tuvo cuando vino a la tierra. Y se le reconoce en toda la Biblia que era el rey y es el sacerdote. Es el rey nuestro y el sumo sacerdote nuestro. Amén. Y hablamos de Melquisedec, que ni tenía, dice la escritura, que no se le conocía la genealogía de dónde venía. Y hablamos nosotros y wow, qué hombre. Y el Señor de gloria, el que no miente, el que dice solo verdades, y las verdades de él permanecen por la eternidad, dice: vosotros sois real sacerdocio, sois sacerdotes reales, de realeza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tales? Bendecir a los menores, a los que no tienen oportunidad, a los que no conocen, los bendice, porque el mayor bendice al menor. Y usted es mayor porque el Señor lo ha levantado. Démosle gracias a nuestro Dios por ese privilegio que nos concede. No hemos hecho absolutamente nada para adquirir o tener ese puesto. ¿Cuál es el propósito de nuestro Dios? Pues bendecir. Vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo santo, tribu santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Oh, déselo fuerte a nuestro Señor. Aquí viene la razón por todos estos dones y privilegios. Están muy delineados con palabras muy simples, muy claras, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes en la tierra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, para que anunciéis. Mucho creyente llega a estas situaciones porque es engañado por los sistemas y por las influencias, por lo externo. Y muchos llegan a pensar que porque les está yendo bien, están en el centro del plan de Dios. Dice: pues tengo buen trabajo, gano buen dinero, me paseo casi todos los domingos, no porque va a la iglesia, sino porque se va para otro lado. Me invitan a todos los poris porque saben que les doy muy buen regalo. Saludablemente me siento como, allá en mi tierra decíamos como Calimán. Nadie conoce ese personaje. Recuerden que estamos escuchando cosas que de la historia. Estoy hablando de la historia. Con que no me vaya a los tiempos de Pancho Villa está bien, ¿verdad? Dice: me siento bien. Déjeme decirle que esto no es un significado de que la persona está en el centro del plan de Dios. La persona puede estar necesitada, puede estar que no sabe con qué va a comprar el alimento para el día de mañana, no sabe cómo comprarle ropita para los niños que van a la escuela, no tiene para hacer el pago del lugar que renta. Posiblemente físicamente se encuentra en la situación más crítica de ese tabernáculo. Eso no significa que no esté en el centro del plan de Dios. El plan de Dios no es para una hora, no es para un día, no es para un mes. El plan de Dios es eterno. Y lo que Dios está trabajando en las personas, las cosas externas y temporales no significan que estemos en el plan perfecto de Dios. Estar perfecto en el plan de Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, no interesando las condiciones presentes. El pueblo de Israel tenía sus prioridades totalmente muy fuera de lo que Dios los había llamado a hacer. Primeramente, cuando Cristo aparece, su principal objetivo era librarse de Roma, que alguien les quitara el yugo de Roma, que no fueran esclavos o siervos de Roma. Ese era el principal objetivo. El segundo era vivir lo mejor posible en la religión que practicaban, que era más tradición que relación con Dios. Y no estaban obedeciendo al Señor. Muchas de sus prácticas eran obediencias a sus propias prácticas, a sus propias tradiciones. Cristo les dice: fariseos y escribas hipócritas,
que bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras prácticas o tradiciones. Sí, por las vuestras costumbres, como dice la hermana. Por esto lo invalidáis, porque dices, todo lo que yo tengo significa que es corbán a Dios, que significa todo es para Dios. Y con ello ya no queréis ayudar a vuestros padres que están necesitados. Fariseos, escribas y hipócritas, les dice, ay, se los dijo varias veces. Gracias a Dios que no tenemos ninguno de esos acá con nosotros, ¿verdad, pueblo? ¿Por qué no dan ofrenda de palmas a nuestro Dios? ¿Podemos hablar fuertemente? ¿No crees que por tener religión estás en el centro del plan de Dios? El ser obediente es estar en el centro del plan de Dios. Tengamos mucho o tengamos poco, estemos bien físicamente o nos encontremos mal. Yo sé que cuando uno se encuentra físicamente que su casita se le está cayendo, pues sí clama uno al Señor. Señor, como dijo el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame que me ahogo. Y esa es una actitud correcta y muy usual para nosotros expresarla. Pero no pensemos que Dios se ha apartado de nosotros. En los momentos más difíciles, estás pasando por las peores de tu vida, déjame decirte que posiblemente está más cerca de Dios de lo que tú te imaginas. No es posiblemente, lo es. Está muy cerca el Señor de tu vida. Amén. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cuántos nacieron salvos? No hay nadie que, wow, que son los teólogos ustedes en la cuestión de la Biblia. No nació uno santo. Amén, no nació uno salvo. Podrá nacer santo, pero no salvo. ¿Cómo está eso? Bueno, apartado, ya nació en un cerro. Dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh, qué lindo. Ahorita en estos tiempos aquí estoy viendo yo una tendencia en la iglesia Cristo Viene, y ahora sí vamos a hablar aquí personalmente. Una tendencia de que si yo estoy bien, el Señor me está bendiciendo, tengo que dedicar más tiempo también a mi persona, porque Dios quiere que yo sea feliz. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros seamos felices? Fueron muy pocas manos. Creo que la forma en que lo puse parecía que no estaba dando oportunidad, pero Dios quiere que seamos felices, téngalo por seguro. Pero el ser feliz no significa que quites el yugo de Cristo que está en nosotros, que nos separaría de Él, o que tiremos de la carga que Él ha puesto en nosotros, la cual es muy liviana, porque el mundo va a poner carga y la pone. El mundo, dice la Escritura, que es la vida del pecador es difícil. Amén. No significa para el creyente el que nos despojemos de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Recuerda, cuando Él nos da una responsabilidad, para usted y para mí es un privilegio. El que usted pueda venir a la casa de Dios el domingo no es un compromiso para usted, no es una responsabilidad, es un privilegio que Dios le da. Entiéndalo, cambie el disco, cambie la cinta, como se decía en los tiempos antiguos. Es un honor estar en la presencia de nuestro Dios. El rey David lo entendió y es uno de los más grandes escritores de la revelación de Dios. Si él lo entendió, debemos de pensar nosotros que nosotros no estamos en nuestros cabales, por decirlo de esa manera. Si pensamos que el ir a la casa de Dios es algo malo, es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Tenemos un compromiso, el dar buen testimonio al pueblo que nos ve por donde quiera que andemos. Es sorprendente lo que acontece con el pueblo cristiano. Ya casi no hay una diferencia a veces entre un creyente y un incrédulo. Usted, oiga, allá estoy predicando ya. ¿Qué le parece? ¿Por qué no pone? Creo que estaba mejor. Escuchemos, pueblo de Dios, no permitamos que lo que está sucediendo en este tiempo nos aleje del propósito y del plan de Dios. Él quiere que usted y yo estemos en el centro de su plan. Nos conviene.
Nos conviene como usted y yo no tenemos idea. Ponga atención como lo pone el apóstol Pablo a todos aquellos que hemos sido redimidos. Lo conocemos de memoria este versículo. Si ya usted tiene un año de cristiano, ya lo conoce de memoria. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vuelvo a repetirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, ya se motivaron algunos cuantos ahí. Lo tengo que repetir, porque quiero que me escuche todo el resto de la congregación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Simple como esto. No puede seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo maldiciente, el mismo borracho, el mismo que se deleitaba en la pornografía. No puede ser el mismo ladrón. No, ahora es nueva criatura. Una criatura santa, pueblo santo adquirido por Dios. Debemos ser diferentes. No interesa que estemos pobres o que no seamos muy reconocidos en el mundo. Debemos ser diferentes. Somos un pueblo. Estaba Moisés ante Dios y hablando con el Señor, y el pueblo de Dios había pecado en una forma terrible. Dios decide: ¿sabes qué, Moisés? Hazte a un lado, porque ahora deja que se encienda mi ira y voy a destruir este pueblo que saqué de la tierra de Egipto. Y de ti voy a levantar una generación nueva, un pueblo nuevo, una nación grande. Ya Moisés tenía para este tiempo cerca de unos 100, no sé, teníamos 40, otros 40, y andabas por ahí por los 100, Moisés, y le dice: de ti voy a levantar una generación. Entonces Moisés se pone delante del Señor. Señor, es interesante, ¿qué irá a decir el pueblo? Los pueblos que están alrededor, ¿qué irán a decir, Señor? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba a preguntarle a Moisés? Claro. Dios quería que alguien intercediera por ese pueblo pecador. Y le dice: ¿qué va a decir el pueblo de los pueblos allá los cananeos, los saduceos, los amorreos, todos los feos allá, todos los feos? ¿Qué van a decir? Y dice: miren, los sacó de la tierra de Egipto, y como no pudo meternos en la tierra que les prometió, los mató en el desierto. ¡Wow! ¡Qué forma de orar! Y le dice: bueno, ok. No, Dios no está hablando en inglés, es una expresión, es una palabra que aprendemos los que venimos de otras naciones. Yo cuando llegué acá, la primera palabra que era ok. Llegué a un restaurante, mire cómo me salgo del tema. Llegué a un restaurante y estábamos, y yo quería unos blanquillos allí con tocino y todo esto, sabrosísimos. Y la señora me dice: ¿quiere esto? Le dije: ok. Me trae un jugo, lo cual está bueno, y unos panes ahí con un poco de esa crema que le ponen allí, butter. Y miré el compañero que estaba al lado ahí comiéndose unos blanquillos, un platillo bien sabroso. No, ya como decirle: señora, yo quería aquello que tenía el otro. Pero es como le dije ok, y yo creo lo pronuncié hasta sin acento, porque me la sabía perfecto la palabra ok. Déjeme decirle, el Señor le dice: está bien, yo voy a juzgar a aquel que pecare. Aquel que pecare, a ese voy a juzgar. Dice: ahora pues, haz esto. Y le dice: prepárate, lleva el pueblo a la tierra. Y le dice Moisés: Señor, permíteme, y le dice, perdón, me estoy adelantando, dice Dios: voy a enviar mi ángel que vaya contigo. No, Señor, espérate. Si tu ángel no va si tú no vas conmigo, aquí déjanos en este desierto. Dice: mi ángel va a ir contigo. Muy bien. Señor, te pido otra cosa. Esto se lo deben agradecer a Moisés cuando lleguemos allá, esto que voy a decir. Dice: te pido otra cosa. Di que nos hagas diferente a todos los pueblos de la tierra. Y le dice Dios: me agrada. Serán diferentes a todos los pueblos de la tierra. Amén. Me agrada. Por eso, si usted tiene alguna queja, que el Señor espera que usted y yo seamos santos, cuando llegue se lo reclama Moisés. Pero fue la petición: que tu pueblo seamos diferente a todo el resto del pueblo, a todos los pueblos. Ya están llegando los niños. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Era maldiciente, era ladrón, era blasfemo, estaba atado por la pornografía, por el alcohol, por el cigarro. También el cigarro.
Yo no sé por qué me la están haciendo tan corta los niños. Recuerdo una vez un predicador evangelista americano, Chambach, muy bueno para predicar. Dice que estaba hablando con esta persona y le dice: bueno, ustedes hablan mucho de esto y de aquello, que no debe ser un borracho, que no debe ser esto y aquello, pero también hablan que no debe uno de fumar. ¿Dónde dice la Biblia que el que fuma se va a ir al infierno? Y le dice Chambach: sabes que tienes razón. No creo que haya una escritura en la Biblia que diga que el que fuma se vaya al infierno, pero sí te puedo asegurar que el que fuma huele como si ya viniera de ahí. Aleluya. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio, diga usted, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nos dio que usted y yo predicásemos el evangelio a todas las almas. No impidamos al varón y a la mujer de hablar de Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, reconciliar a las gentes con Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Déselo fuerte a nuestro Señor. Les invito a que se pongan de pie. Gracias por concederme este honor de estar delante de ustedes y tratar de compartir un poco la palabra de nuestro Señor. Pero yo quiero que recuerdes, para estar en el centro del plan de Dios, primeramente teníamos que ser salvos. Segundo lugar, teníamos que ser santos. No podemos ser lo mismo que éramos antes. Tercer lugar, tenemos que hacer conforme a nuestras capacidades y esfuerzos, que nuestra casa aprenda a temer a Dios. Cuarto lugar, que nuestras responsabilidades, que son beneficios, son favores de Dios, es que hablemos al resto del pueblo, a los pueblos que nos rodean. Yo felicito mucho a los que están saliendo fuera de su casa a hablar del evangelio. Pero también quiero recordarles que si el Señor te ha dado un ministerio y tú sientes que otros no están trabajando y que tú lo estás haciendo y ya quieres tirar la toalla, como usualmente se dice, te aconsejo: no lo hagas. No lo hagas. Porque he visto infinidad de personas tirar la toalla así y al rato los encontramos allá afuera en el mundo. Porque al momento que una persona hace eso, está diciendo, como el pueblo de Israel decía: cuán gran fastidio es servir a Jehová. Así lo dijo el pueblo de Israel: cuán fastidio, cuánto fastidio hay es tener que servir a Jehová. Y dice que hicieron enojar a su Santo Espíritu. Porque el Señor nos adquirió, nos compró en la cruz del Calvario. Somos de Él y debemos estar felices de pertenecer a Él. Si no le pertenecíamos a Él, le teníamos que pertenecer a ese ser maligno y perverso. Pero damos gracias a nuestro Dios por Jesucristo. Ahí cierra tus ojos. Gracias damos a Dios, gracias doy a Dios por tu vida. Sirve a Dios de corazón sincero. Sírvele con alegría. Sírvele sin descanso, conforme a las fuerzas que el Señor te da y las oportunidades que presenta delante de ti. El altar está abierto. Si tienes algo que quieres darle gracias a nuestro Dios, como acostumbramos a hacerlo, hazlo. ¿Tienes alguna petición a nuestro Dios? Te invito a venir a este altar y creerle. Cada vez que hombres de Dios tenían una necesidad, levantaban altar al Señor. El pueblo de Israel reconoce estos momentos como los momentos más íntimos de los hijos de Dios. Levantar altar al Señor, presentarse sin reservas delante de Él, sin importarles lo que la gente o los que se dieran cuenta pronunciasen o dijesen. Recuerda, tú y yo somos muy pequeños comparándonos a nuestro Dios. Por eso es indigno que tú y yo nos acerquemos a Él mientras lo adoramos con esta estrofa. Te adoramos, Dios.
Yes. Espíritu, ven y lléname, Señor, Oh, sí, Señor. con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. El Espíritu Santo te llene de su presencia. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Quiero todos, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.